Monitor 2. Perdonen el retraso, chiquillos. Ahí está efectivamente grabando. Se demoró un poquito, pero ya parece que estamos ok. Acá. Ya, mientras se abre esto. ¿Ya tuvieron alguna duda, alguna inquietud con respecto al ticket de salida, alguna cosa? Bueno, para empezar a revisar nuestra jornada de clases. Ups. Porque veo que habían algunas personas que no habían entregado formalmente. Ya, bueno, aquí vamos entonces. Ya, parto nuestra jornada entonces, chiquillos, chiquillas. Veo que están callados hoy. Ya. Aquí. Ya. Okay. Ya, partimos nuestra clase entonces, chiquillos, chiquillas. Nuestra clase de hoy consiste en el concepto de flujo magnético e inducción electromagnética. Entonces, miren, si tengo algo que decir respecto a esta cuestión, es que, pucha, en términos conceptuales, debe ser la materia más complicada, ¿ya? Lejos. Por lo menos de la parte del electromagnetismo, yo creo que es de la más complicada, difícil de imaginar, difícil hoy día de explicar, así que vamos a requerir harto de su apoyo, así que las personas que puedan ocupar el micrófono, también acercarnos un poquito y si es que pueden, intenten participar desde ese lado, ¿ya? Si no, obviamente yo voy a tratar de hacer lo mejor posible, pues, pero cuesta cuando no tenemos el espacio tridimensional como a disposición, ¿ya? Así que para dejarlo ahí más o menos en el tintero y que lo tengan presente para que se dispongan a una clase que puede ser compleja. Hoy esta es clase 11, que soy pavo. Ya tengo que cambiar, esta es la clase 11. Ya, en fin. Seleccionan su curso en Peer Deck y, bueno, empezamos a discutir un poco de los objetivos de la jornada, ¿ya? Lo primero es reconocer algunas condiciones para que el flujo magnético permita la producción de corriente eléctrica. Hoy día vamos a entender cómo es posible que el magnetismo se vincule con la electricidad. Así que voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible, pero que además de eso pueda quedar claro, ¿ya? Así que, insisto, hoy día flujo magnético y un poco de inducción electromagnética. La parte 2, comprender, por supuesto, ya los conceptos del flujo magnético e inducción electromagnética. Son dos conceptos muy complejos, pero les puedo asegurar que comprenderlos no requiere tanto de la... ¿cómo se llama esto? Del qué ejercicio hacen, sino que también depende harto de su imaginación. Así que como para que lo tengan presente. Así que a lo mejor puede ser una posibilidad de desarrollarlo un poco más. Aplicar los contenidos a problemas PTU. Eso, y creo que nada más tendría que decir al respecto, ¿ya? Voy a mirar un poco cómo están las estadísticas, cómo se... Oh, no les he dado acceso al Peer Deck. Ahí. Vamos a ver, ¿se entienden los objetivos de hoy, chicos, chicas? ¿Todo bien? Insisto, es una jornada un poco extensa, complicada, pero los objetivos son relativamente claros. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Las personas que están en Meet? ¿Sí? Ya, perfecto, todo bien. Tenemos 11 en Peer Deck, por si acaso. Ya, y vamos a hacer una evaluación más o menos de cómo está el ambiente de clases, porque están medios callados hoy día, así que cuéntenme, ¿cómo se sienten, cómo se perciben? Soñolientos, ya, ok, bueno, eso explica algunas cosas, ¿ya? Veo que la mayoría está en esa. Ah, no sé, ¿qué pasa hoy día? Aparte, hoy día juega Chile, por eso, ¿no? A lo mejor por eso se están preparando, no sé. Ya están como medio cansados. Ya, bueno, veo que hay algunas sensaciones que dificultan un poquito la comprensión hoy día, así que traten de pegarse no sé, un par de charchazos en la cara, no sé, tírense agua helada o algo así para quitarse un poco el sueño. Hay algunas personas que están felices, así que algo de eso también es bueno, ¿ya? Bueno para la clase. ¿Ya? Y hay un par de personas que están un poco tristonas, así que a ver, vamos a ver si es que después podemos conversar un ratito, por último, para tirar la talla, no sé, y avanzar. ¿Ya? Bueno, me quedo tranquilo más o menos con el tema del ambiente de aula, que espero que sea bueno. ¿Qué está haciendo la Valle aquí? La Valle va a dar la prueba de física electiva.
Se me coló aquí la vaina. Ya, vamos a hablar un poquito de lo que vimos la jornada anterior. Excelente decisión, sí, también coincido, Cristóbal. Muy bien, bye. Va a estar un fire después de la prueba ahí de física, física mención. Ya, sí, se fue. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, lo que vimos en la jornada anterior. La fuerza de Lorentz, no olvidar, ¿ya? Acuérdense que para la PSU lo más probable, o PTU, lo más probable es que ese seno del ángulo no vaya a aparecer, así que la fuerza va a ser calculada como la carga involucrada por la velocidad por el campo. Esto en términos escalares, o sea, pura intensidad. Esto en términos vectoriales, pero acuérdense que el producto cruz que está aquí, lo más probable es que no tengan ni que calcularlo. Así que basta con esto para poder enfrentar su PTU. Lo más relevante de esto, de lo que vimos en la clase anterior, es entender las reglas de la mano derecha. Ya, la que ustedes quieran, por supuesto, ¿cómo se llama esto? Haciendo el eje con los 3 dedos, o la de la palma con los... Bueno, esta yo les sugiero, ¿eh? La del dedo gordo, dedos derechos y palma indica hacia dónde va la fuerza, o la regla del tirabuzón, que hoy día va a tener un montón de importancia, ¿ya? Mucha importancia, sobre todo con el concepto de inducción electromagnética. Bueno, eso. ¿Qué más conversamos la jornada anterior? Ah, el movimiento de cargas dentro de un campo magnético. Entonces, obviamente aquí nosotros vamos a depender fuertemente de esta cuestión para poder entender, pero hice algunos comentarios que tenían que ver con el cómo una partícula se empieza a mover circunferencialmente cuando está cargada y se mueve en un campo magnético. Acuérdense que lo más importante no es saberse esta ecuación. Lo más importante es entender que la fuerza magnética puede ser entendida como una fuerza centrípeta. Y esta ecuación tienen que saberla de memoria. ¿Ya? La masa por la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de curvatura en este caso. ¿Ya? Y bueno, obviamente después la fuerza de Lorentz, Q por B por B. Eso es más o menos lo que conversamos. Lo otro, el cómo se genera el campo magnético alrededor de un cable. No olvidar esa regla del tirabuzón, donde se mueve la corriente, dedo gordo va apuntando hacia donde va la corriente, y ustedes hacen como un sacacorchos, que le dicen también, que ustedes hacen el movimiento del giro, como la regla de la mano derecha para las rotaciones, aquí aplican muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, no olvidar que cuando ustedes dibujan estas líneas, así, están diciendo que aquí hay como un norte para allá y un sur para acá. Y así sucesivamente. Norte para allá, sur para acá. ¿Ya? Y lo último que vimos, y que esto también es tremendamente relevante, el cómo se genera un campo magnético alrededor de una espira en donde se está corriendo, por ejemplo, una cierta corriente. En este caso se va a llamar I. ¿Ya? Entonces, cuando la corriente fluye alrededor de una espira, se produce un campo magnético y que de alguna manera a esto nosotros le pusimos nombre y que recibía el nombre de electroimán. O sea, un imán generado a causa de electricidad. ¿Ya? Voy al PIRDEC para ver más o menos cómo vamos con esto. ¿Se entiende, no se entiende? ¿Estamos bien, estamos mal? Las personas que están en Meet. Me imagino que hay algunas dudas todavía, pero ya hoy día se acaba la unidad, así que nos ponemos a trabajar en los ejercicios durante la próxima jornada. ¿Todo bien o no, chiquillos, chiquillas? Parece que sí. Ya, perfecto. Los que están en Meet, ¿todo ok? ¿O más o menos ok? Ya, términos algebraicos más o menos. Ya, pero eso tenemos tiempo todavía porque le vamos a poner un poco ahí de sazón, como dirían, cuando veamos el tema de los ejercicios, ¿ya? Porque igual falta todavía. Ya, entonces, en el ticket de salida, no estoy seguro si es que tienen alguna inquietud. Igual les subí algunos... No, creo que en este no les subí videos, les subí como referencias nomás, pero... No sé si tuvieron alguna inquietud ahí como para poder resolver. Antes de enfrentarnos a nuestra materia y pasar... Ya se está quedando pegado esta cuestión. Dudas, consultas, no visualizo, ¿ah? Ya no recuerdan las preguntas, ya, a ver, veamos.
¿no? ¿Me escuchan, chiquillos y chiquillas, o no? Como que mi computador se... como que pestañeó y desaparecí y volví así como de la nada. No sé qué pasó. Sí, realmente no tengo idea qué demonios pasó. Como que se durmió así, y después volvió a... Ya bueno, aquí está el ticket, que está ahí dándole una vuelta. Esta cuestión funciona. Ya, esta era una de las preguntas. No sé si tuvieron dramas con esta. Sí, Gianfranco ahí tiene una... Tuvo una consulta, parece, con esta. Ya, veamos. Voy a empezar a mirar. Ya está, como que está todo cargando de nuevo, así que puede ser que tenga aquí algunos retrasos. Pero dice, en un imán se marca su polo norte y su polo sur magnético y se deja en reposo sobre una superficie neutra. O sea, tal cual está aquí, ¿ya? Una partícula P con carga positiva viaja desde las cercanías del imán, tal como se muestra en la figura. La fuerza magnética que se ejercerá sobre la partícula debido al campo magnético generado por el imán, en el momento que indica la figura, está representada de la mejor manera en la alternativa bla. ¿Ya? Entonces, en palabras sencillas, te están pidiendo la fuerza magnética. Si tú... No sé qué funciona esta cuestión. ¿Está funcionando? No, no está funcionando todavía. Ya. Voy a hacer el gesto con el... ¿Cómo se llama esto? Con el mouse. ¿Ya? Si tú tienes una partícula positiva moviéndose hacia arriba, dedo gordo, no sé si están viendo mi cámara, pero creo que voy a poner aquí, dedo gordo hacia arriba. El campo en este caso, si te fijas, sale del norte y va hacia el sur. Entonces, en estricto rigor, ¿qué es lo que está pasando? Como que sale de aquí y pasa por acá. Entonces, el campo se está moviendo hacia la izquierda, por así decirlo, ¿ya? Cuando la partícula está pasando. Entonces, dedo gordo hacia arriba, campo hacia la izquierda. Entonces, como que yo lo estoy alineando así. Claramente no va a coincidir con lo que estoy mostrando, pero ojalá que puedan estar haciendo el gesto dentro de la misma pantalla, ¿ya? Entonces, va hacia mi izquierda, como que el resto de los dedos van hacia la izquierda, y la palma va hacia ustedes. Entonces, la fuerza magnética debería ir saliendo de la pantalla. Entonces, debería ser ese el resultado. ¿Ya? ¿Entendido o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Profe, yo no entendí mucho que por qué era saliendo si la palma apunta hacia adentro. ¿O no? Ah, pero ¿O mira, estoy mal yo? ¿qué mano estás ocupando? ¿La derecha? Sí, la derecha. Ya, mira, fíjate. Dedo gordo hacia arriba, ¿cierto? Eso está claro. Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, el campo va hacia la izquierda, va de derecha hacia izquierda. Entonces, el resto de los dedos va hacia la izquierda tuyo. sí, ¿Correcto? sí. Ya, y si te fijas, la palma, no sé si estás mirando mi cámara, la palma te está mirando la cara. Sí. Ah, ya. Ahí sí ¿Cachai? entendí.
Sí, lo estaba tomando Entonces, como referencia hacia ¿sí? mí, por eso. Ya. Entonces, ahí sí quedó entendido y quedó claro. Sí, Me quedo tranquilo. ya, gracias, profe. Ya. Perfecto. No hay de qué. Ya. Veo que ahí no resolvimos una consulta. Chiquillos, chiquillas, en esta parte de acá, ¿tuvieron alguna complicación, alguna cosa? Son hartas preguntas, así que no sé, aquí alguien. Sí, en ese tuvieron problemas, parece. Ya, veamos. Veo que hay varios ahí. Ya, entonces dice, un conductor recto y largo lleva una corriente uniforme I. O sea, dedo gordo podríamos pensar hacia abajo y hacer la regla del tirabuzón. Entonces, como que están volviendo el campo magnético de ese cable. ¿Ya? Cerca de él viaja una carga menos Q, o sea, en principio debería ser negativo, con velocidad V paralela al hilo conductor, como se muestra en la figura. ¿Ya? O sea, aquí yo empezaría a pensar en ocupar la regla de la mano izquierda. ¿Cuál es la dirección y sentido que aproximadamente tiene la fuerza magnética sobre la carga? Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, y aquí me voy a aprovechar un poquito, veamos si funciona esta cuestión. Voy a desconectar y conectar este. Ahí. ¿Funciona no esta cuestión? Ya, no funciona. Filo. Debe haber sido el glitch. Ya, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una velocidad hacia abajo de la partícula, pero hay que saber definir hacia dónde va el campo. Entonces, como bien vemos acá, al tener el hilo, o sea, el cable hacia abajo, yo estoy pensando con el dedo gordo. El dedo gordo derecho está apuntando hacia abajo, entonces aplico la regla como de este tirabuzón y está entrando campo por la izquierda. O sea, es así aquí. Y está saliendo por la derecha. Puntito aquí, puntito aquí, puntito aquí, puntito aquí. La pregunta del millón, ¿se entiende lo que acabo de hacer o no? Chiquillos, chiquillas, alrededor de ese cable. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Las demás? Ya. Anto, acuérdate, mira, es como, no sé si estás viendo mi cámara, pero, o si es que estoy medio pegado, pero si la corriente apunta hacia abajo, ¿cachai? Si la corriente apunta hacia abajo, tú agarras la mano derecha, porque son cargas positivas, comillas, las que están viajando, entonces, dedo gordo hacia abajo, y es como si tú envolvieras el cable con tus dedos, ¿cachai? Entonces, yo voy a hacer como el gesto del cable que están mirando acá. ¿Me ven, cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿O estoy pegado? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí está el cable, ¿ya? El cable manda corriente para abajo. Dedo gordo hacia abajo. Entonces, la regla como de este tirabuzón les está diciendo que por el lado izquierdo está entrando campo, así, y por el lado derecho está saliendo el campo. ¿Se entiende o no? Ahí sí, mejor. Ahí sí. ¿Cachai? Bueno, cuesta un poco esto, insisto, es difícil de imaginar. Entonces, bueno, mirando un poco el diagrama que está acá y esperando a que mi compu reaccione un poco, tenemos una partícula que va hacia abajo negativa. Entonces, ocupo la mano izquierda, dedo gordo hacia abajo, el campo sale en ese punto, entonces los dedos apuntan hacia su cara, por así decirlo, ¿ya? Y la palma, como ustedes pueden ver, está apuntando hacia la derecha. Entonces, en principio, la fuerza magnética o la fuerza de Lorentz debería apuntar hacia la derecha. Entonces debería ser la alternativa A. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Ahí, los que tenían alguna duda ahí. Profe, yo en ese, por ejemplo, en ese ejercicio usé el ejemplo que usted había hecho de los cables. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque, ¿cómo se llama? Como usted dijo que el cable de acá, el I, era carga positiva y el otro es ¿Ya? negativa, entonces los dos se repelen. No sé si estará bien, pero eso es como Ah, la opción que tomé yo. muy inteligente, efectivamente, muy bien. Qué buen comentario, porque lo pensaste como si fuesen dos cables. Entonces, tú tenías corriente para abajo, entonces los electrones como que van para arriba, entonces tenía electrones para arriba y electrones para abajo, entonces sabemos que esos cables se repelen por ir en direcciones opuestas. Sí, O eso sea, en mismo. sentido opuesto. Impecable, muy bueno, súper bien pensado. Muy buena estrategia, en verdad. Realmente muy buena.
Ya, y esta es la tercera pregunta, pues chiquillos, chiquillas. Parece que estamos bien en esta revisión. ¿Por qué me estoy preocupando de esto ahora? Porque en realidad si no entendemos bien esto hoy día, es muy difícil que entendamos inducción electromagnética. Así que, ya. Y en este último, ¿alguien tiene algún reparo, alguna cosa, algún problema que comentar, alguna inquietud? Pueden decir sí o no, como ustedes quieran. Parece que no. Ya. Creo que no. Ya, así que creo que me voy a quedar tranquilo. Sí, ese creo que era el más fácil también, ¿cierto? Porque igual tenía harto vínculo con el tema de los cables también, entonces puede haber sido el que menos les preocupó. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, igual voy a dejar cerrado entonces el ticket. Vamos a esperar a que cargue la clase mientras tanto. Y... No, pues no estamos en el cierre. Ya, me voy a apurar entonces con este sector. Escúchame, compu. Vamos a hacer una vaca para que el profe se compre un compu. Ya, aquí estamos. Menos mal que son dos conceptos nomás hoy día, porque si no estaría tiritando. Ya, pues compu parte. Cargando. Cargando. Y ahí está, ahora sí. Bueno, una pregunta de motivación. Bueno, pensando un poco en la participación, chiquillos y chiquillas, siempre es buena idea relatar un poco respecto de cómo se responden estas preguntas. Miren, es una pregunta muy bonita esta a mi gusto. Bueno, ojalá que sea del gusto de ustedes también, pero bueno, esto es un artefacto fantástico a mi gusto, ya de los más entretenidos y de los que más me llamaba a mí la atención cuando estaba chico, porque mi mamá tenía uno en la bicicleta. ¿Ya? Esto es un dínamo, lo que está acá, este de aquí. Y el dínamo tiene la función bien interesante de que cuando se conecta esta parte como a la rueda de la bicicleta, esta cuestión gira y esta lacerita puede convertir ese movimiento o esa rotación en electricidad para encender una luz. Entonces, no estoy seguro, pero la idea es que ustedes puedan compartirme más o menos cuáles son las ideas que tienen respecto de cómo podría funcionar. ¿Ya? Insisto, todo esto en una invitación en Peer Deck a través de, bueno, aquí veo que ya están respondiendo algunos, para poder tirar algunas ideas, algunas nociones, ¿ya? Siempre es bueno relatar, ¿ya? Entonces, a ver, voy a leer algunas de las cosas que ustedes me están diciendo. El dínamo funciona como un transformador de energía, ya que la energía cinética que le proporciona la rueda a través del movimiento de la bicicleta la transforma en energía lumínica. Muy bien, buena idea, ¿ya? Eso es, de alguna manera, lo que hace. Ahora, el cómo funciona quizás es un poco más místico, ¿cierto? Pero, bien, muy bien. Jugamos con energías, por lo que dice aquí. La rotación, energía cinética, trabaja con imanes, especulan por aquí, ¿ya? De alguna forma el imán genera corriente, dicen por acá, muy bien. Funciona por el roce, ¿ya? Muy interesante. Transformadora, vuelve a aparecer la palabra, bien interesante. Un transformador de energía cinética. Ya, impecable, muy bien. Muy buenos aportes, chiquillos y chiquillas, ¿eh? Muy bien. Ya, muy bien. Me parece, ¿ya? Vamos a ver cómo cambian esas impresiones a medida que vayamos avanzando en la clase, ¿ya? Miren, como les digo, son dos conceptos, tres conceptos, en verdad, los de hoy día, parecen sencillos, pero en realidad son algo complejos, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué les puedo contar de esta cuestión? El primer concepto es el concepto de flujo magnético. Este es el más fácil a mi gusto, muy, muy sencillo, ¿ya? ¿En qué consiste esta cuestión? El flujo magnético, miren, se denota con la letra Φ. Ya acuérdense que Fi viene por Fidias también, arquitecto griego, etcétera, bla, bla, bla. ¿Ya? Bueno, si es que no conocían la historia ahí para que la investiguen. ¿Ya? ¿El flujo magnético en qué consiste? Cuando ustedes tienen campos magnéticos asociados, en general uniformes, imagínense que estas placas de acá, aquí hay un norte gigante, ¿ya? Y bueno, por acá debe estar el sur, porque acuérdense que no existen los monopolos magnéticos, ¿ya? Ahí. Y acá abajo hay un sur. Estoy basándome en esa figura, ¿ya? Por si acaso. Y aquí hay un sur grande y aquí hay un sur, o sea, un norte, perdón, así como un imán bien grande, ¿ya? Y eso produce esas líneas de campo, ¿ya? Espero que eso se entienda bien,
¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros generamos un campo magnético de este tipo, tenemos una posibilidad bien interesante, que cuando tenemos una espira, acuérdense, es solamente un alambre cerrado. Eso es todo, no hay nada más, no hay más magia que eso. Eso es una espira. Entonces, una espira va a tener la posibilidad de meterse dentro de ese campo y, por así decirlo, van a pasar ciertas líneas del campo magnético dentro de él. ¿Ya? ¿Cuántas líneas fluyen por la espira, por el interior de la espira? A ese concepto lo vamos a llamar el flujo magnético. Ahora, bueno, eso es muy fácil, creo, es muy fácil de entender. El problema está en cuando uno lo describe de manera matemática, ¿ya? Y de manera matemática, fíjense, el flujo magnético va a ser calculado como la intensidad del campo magnético multiplicado por una especie de área. Ahora, ¿qué es un vector de área? Bueno, un vector de área, en palabras sencillas, es como la normal a una superficie. ¿Ya? Eso es todo. Por definición, siempre, y bueno, ustedes que están acercándose a carreras como cálculo, o sea, perdón, de ingenierías o cosas matemáticas o física o lo que sea, ¿ya? Siempre van a tener esta definición, o sea, cualquier superficie que puede ser plana o curva, la normal a esa superficie va a recibir el nombre de A o es el vector que representa al área. ¿Ya? Siempre tiene que ser perpendicular, eso es algo importantísimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de aquí no es una multiplicación, esto es un producto punto, que es el mismo que se usa cuando nosotros hacemos el cálculo del trabajo, que es fuerza por desplazamiento, que en verdad no es por, pero es un producto punto de desplazamiento. ¿Ya? ¿Con qué fin se hace esto? Porque lo que estamos tratando de cuantificar es cuántas líneas de campo magnético pasan de lleno por esa espira. De lleno tiene que ser, no de lado, de lleno. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un campo de este tipo y la espira está como media ladeada, la única parte del campo que importa, y aquí voy a hacer un mono que espero que sea un poco mejor, voy a ponerlo así, imagínense que esa es la espira que está como mirada de lado. Si llega una línea de campo magnético acá, en realidad esa no me sirve tanto. La que más me sirve es esta, es la componente perpendicular de ese campo. Que ese campo sí que se puede descomponer así, como campo a lo largo de la espira, y este es el campo perpendicular a la espira. ¿Ya? Y la única que yo quiero es esta. Esa es la que me importa, la que llega de lleno. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Más o menos. Entonces, mientras más líneas de campo pasan por la espira, se dice que es más flujo magnético. ¿Se entiende o no? ¿Me pueden confirmar por mí, por favor? ¿Sí? Voy a mirar aquí en Peerdeck también. El concepto es un poco amplio, pero ya aquí veo que... Ya. Lo último, ya. Eso me imagino que era lo que ya traía complicaciones. Miren, podríamos imaginar otra cosa, chiquillos, chiquillas. Imagínense que estamos en invierno el sol llega así, al suelo. Las líneas del sol, por así decirlo. Y eso hace que nosotros percibamos que el calor no es tanto. ¿Cachai? Entonces, si se fijan, yo puedo descomponer este vector como de luz, en este vector más este vector. Ese es el vector que, voy a ponerlo así, el vector de luz que a nosotros nos llega para poder percibir, por ejemplo, el calor. Voy a poner un caso. ¿Cachai? Este de acá no importa tanto porque este llega rasante. ¿Cachai? Entonces, de este que es el vector original, el que nos importa realmente es el perpendicular. Ese es el que calienta el suelo, por así decirlo. ¿Cachai? Aquí es exactamente lo mismo. Si tú tienes una espira, y la espira es como el suelo, y tú tienes un campo magnético que llega ladeado, bueno, esa componente del campo no nos interesa tanto. Nos importa la que llega de lleno, la que es perpendicular a la superficie. ¿Cachai? Entonces, esa es la que vamos a contar. Mientras más líneas de campo perpendicular llegan, entonces se dice que hay más flujo magnético. ¿Ahí sí? Bueno, Profe, entonces, diga. ¿el suelo vendría siendo A, cierto? Ya, buena pregunta. Voy a ponerlo aquí de nuevo, porque insisto, cuesta. El suelo tendría una cierta área,
¿ya? Y que eso se puede calcular en metros cuadrados. ¿Quién es A? A es el vector perpendicular y que tiene el tamaño igual a la superficie. Voy a ponerlo así. El tamaño de A es el área de la superficie. Esto no es tan relevante en todo caso, por eso no le pongo tanta importancia, pero lo que sí es relevante es que A es un vector perpendicular a la superficie. Eso sí es importante, debe ser perpendicular. Ahí sí. Insisto, yo sé que es nuboso todo lo que estamos haciendo, pero va a tener mucho más sentido con lo que vamos a ver después. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Una pregunta. Dime, Cristóbal. En las espiras circulares que habíamos visto al principio, ¿el flujo ¿Sí? se ve como el campo que toca al alambre o el campo que pasa al medio de la circunferencia? Ya, el que pasa al interior de la circunferencia. Puede ser por el Ya. lado o puede ser justo dentro, pero tiene que pasar por la espira. ¿Cachai? Ya, entiendo. Tiene que entrar. ¿Cachai? Bueno, y aquí puse un ejemplo, chiquillos, chiquillas, en donde si se fijan, al tener un ángulo de 90 grados, por eso el ángulo es teta, un ángulo de 90 grados, el coseno de teta es 0, ¿ya? Así que mata toda esta cuestión. Es evidente que si la normal del plano es perpendicular al campo, no va a pasar ninguna línea de B por la superficie, o por la espira, perdón. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos perpendicularidad aquí, el flujo magnético es 0. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Por favor, díganme en Meet, chiquillos, chiquillas. Con esto estamos listos. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Que cuando estas cuestiones son perpendiculares es evidente, o sea, si tenía una espira aquí y viene rasante el campo magnético, entonces no hay forma de que entre, pues entonces el flujo debe ser 0. ¿Ya? Bueno, me quedo tranquilo. Entonces, avanzo un poquito. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. Fíjense, el valor absoluto, y es de lo que sale aquí en la diapo, es proporcional, que es lo que yo les acabo de decir, es proporcional a cuántas líneas pasan por la espira. Entonces, mientras más líneas pasan, mayor flujo es el que tenemos. ¿Ya? Y como ya les expliqué, cuando tenemos perpendicularidad, entonces ninguna línea de campo pasa a través de la espira, por ende el flujo siempre va a ser 0. O sea, cuando forman un ángulo de 90 grados. No es tan relevante, pero sí es bueno comentarlo. El flujo magnético se mide en Webers, ¿ya? En donde en Weber, bueno, podemos ver claramente de dónde sale. El Weber sería entonces un Tesla, que es la unidad de medida del campo magnético, por metro cuadrado. ¿Ya? Para que lo tengan presente. No es tan relevante, ¿ah? No es tan relevante, pero si es que los pillan o las pillan en la PSU por alguno de estos conceptos, probablemente van a querer, no sé, preguntarles cuáles son las unidades de medida del Weber. Ya, uno los busca aquí en términos de la definición. ¿Ya? No me voy a alargar más con esto porque, insisto, es un concepto que es primordial, pero para poder entender otro problema. Ya, aquí es donde viene la magia. Esta cuestión es, miren, yo no sé, yo le pongo color a esta cuestión, ustedes saben cómo soy yo, que me encanta esta lecera, pero miren, hay bueno, Faraday es uno de los grandes genios de la historia, y realmente uno de los genios humildes que ha tenido la historia, porque este tipo realmente no era prácticamente nadie cuando empezó sus estudios. Michael Faraday debe haber sido el mejor experimentador que tuvo la ciencia moderna, voy a ponerlo así, uno de los mejores, si es que no es así. ¿Ya? Entonces, este tipo es el que prácticamente descubrió todos los experimentos que hoy día les puedo mostrar para poder entender cómo se vincula la electricidad y el magnetismo. ¿Cachai? Entonces, miren, yo aquí tengo una espira, no sé si es mi cámara, igual voy a poner mi cámara aquí para... ¿Ven mi cámara, cierto? ¿O no? No está grabando nada. Voy a desconectar y voy a conectar. Ahí sí lo ven. Ya, perfecto. Miren, yo aquí tengo una espira. Aquí tengo una espira grande, pero aquí está. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este tipo descubrió, ya, bueno, voy a ocupar ya, para ponerlo en el contexto. Ya tengo va a ser un lisoformiman. Ups. ¿Dónde está esta cuestión? Aquí. Ya, un lisoformiman y ya, la parte blanca es el norte. ¿Ya? Este es el norte. Uy, chacón. Esta cuestión del... Estar trabajando en la casa. Ya, miren, tenemos esto, una espira. Norte va para allá.
Michael Faraday se dio cuenta de que cuando tú pones un imán alrededor de una espira, y bueno, ahí lo que sale es un galvanómetro les dice hacia dónde va la corriente, si es positiva o si es negativa para un lado o para el otro, ¿ya? Es como un amperímetro, pero es más importante porque en realidad el galvanómetro les dice el sentido de la corriente, ¿ya? El amperímetro no se los dice, el amperímetro les dice solamente la intensidad, ¿ya? El galvanómetro les va a decir la intensidad y además si es positiva o es negativa, ¿ya? Bueno, tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un imán que está acercándose a una espira, ¿ya? Entonces, cuando el polo norte se acerca a la espira, lo interesante es que algunas líneas de campo se empiezan a meter por la espira. Cuando esas líneas van fluctuando, esta cuestión al acercarse marca una corriente, ¿ya? Eso se lo voy a mostrar la próxima jornada cuando tengamos más tiempo para poder jugar o ejercitar, ¿ya? Pero de todas maneras, cuando ustedes ponen un norte aquí, o bueno, también puede ser el sur, también funciona, ustedes van a generar curiosamente una corriente por acá, ¿ya? O sea, por cada vez que ustedes tengan un imán y un alambre puesto acá, ustedes pasan el imán y esta cuestión genera corriente. Y eso fue una tremenda novedad, porque obviamente, imagínate, tenís imanes, un imán que es súper inofensivo, ¿ya? Y lo haces viajar de alguna forma por el interior de un cable y generáis corriente. Esa cuestión es, pero, de otro planeta. Literalmente de otro planeta. Es como tener una cuestión invisible, no sé, realmente, no sé si lo dimensionan, ¿no? Pero un imán, no sé, aquí tenemos una cuestión, un imán, un cable, dos cuestiones medias muertas, ¿ya? Y tú hacías esto nomás, y generaste corriente. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que llamamos después la ley de inducción de Faraday. ¿Y por qué se llama de inducción? Porque el imán induce a que el cable tenga corriente, sin tocarlo, no es necesario tocarlo. Ahora, ¿cómo demonios se produce esta cuestión? Lo que descubrió Michael Faraday es que, voy a ponerlo aquí con más detalle. Lo que descubrió Michael Faraday es que cuando tú pones el imán y lo acercas, fíjate, cuando lo medís de lleno, todas las líneas de campo magnético del imán se meten por la espira. Pero si estás lejos, voy a ponerlo así, lejos de la espira, algunas líneas de campo se te arrancan. Unas pocas entran cuando estás lejos, pero otras se arrancan porque tienen que volver hacia el sur, ¿cachai? Entonces, aquí, por así decirlo, cuando el imán está lejos, hay pocas líneas, por así decirlo, el flujo magnético es chico. Pero cuando el imán está casi dentro de la espira, muchas líneas pasan, entonces el flujo magnético es mayor. ¿Se entiende lo que acabo de explicar o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Mit, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y aquí es donde viene la gran conclusión, chiquillos, chiquillas. No va a haber corriente pasando por ahí. Voy a acercar esta cuestión acá. No puede haber corriente si no hay cambio en el flujo magnético. O sea, tiene que ser de chico a grande, de grande a chico, pero si se mantiene constante el flujo magnético, o sea, si ustedes tienen un imán frente a la espira, ¿dónde está mi espira? Aquí está, y aquí está mi imán. Si ustedes lo tienen así, o lo mueven, o bueno, de tal manera que esto a lo mejor, no sé, pues pueda generar un flujo constante, no va a haber corriente. Debe haber una diferencia. ¿Ya? Entonces, precisamente por eso, uno juega con esto, ¿ya? Y lo va moviendo de distintas formas para poder generar los cambios de flujo magnético, porque si no hay cambio en el flujo magnético, entonces no hay corriente. Y efectivamente, Cristóbal, es como una diferencia potencial, y precisamente por eso, aquí es donde aparece el cierre de la ley, ¿ya? Y que es lo que estoy mostrando acá. Esta es la ley de inducción de Faraday, y que le voy a poner aquí un nombre, y que voy a mezclarlo justito con lo que tú dijiste. ¿Ya? Fíjense, la ley de inducción de Faraday dice que la FEM instantánea inducida en un circuito es igual a la rapidez de cambio del flujo magnético a través del circuito. Ya, suena feo, pero ¿qué demonios es la FEM? La FEM es la fuerza electromotriz. ¿Y qué demonios es una fuerza electromotriz? Un cambio en el potencial, o la diferencia, es una diferencia potencial. Una FEM, en palabras muy sencillas, es un voltaje. ¿Y de qué depende? Del cambio en el flujo magnético
a lo largo de un cambio en el tiempo. El tiempo no nos preocupa porque el tiempo siempre está cambiando. Así que esto no es tema. El problema es el cambio en el flujo. ¿Y qué demonios es esto? El N es la cantidad de espiras que están involucradas. Porque mientras más espiras están involucradas en este proceso, entonces más intensa es la FEM. Por ende, conviene mucho darle hartas vueltas a un cable para generar muchas espiras y pasarle un imán para que la corriente el potencial que nosotros podamos generar sea intenso. Y son directamente proporcionales. No sé si se entendió, chiquillos, chiquillas. ¿Qué me está pasando, chicos? Que me estoy cayendo. ¿Se entendió, no? Entonces, ¿me pueden repetir de nuevo? ¿Me escuchan o no? ¿Por qué me estoy cayendo, chicos? Ya, la pregunta de nuevo, ¿se entendió o no, chiquillos, chiquillas? Voy a tener que ponerme aquí mi celular, yo creo. ¿Pero se entendió o no? ¿Puedes explicar de nuevo la ecuación, por favor? ¿La ecuación? Ya, no hay problema. Flujo magnético. O sea, perdón, FEM, que es un voltaje. ¿Ya? N, cantidad de espiras o cantidad de vueltas que puede tener un cable, también se entiende así. Delta phi, flujo o cambio en el flujo magnético. Y este no nos preocupamos porque este es un cambio en el tiempo. Entonces, así como a resumidas cuentas, mientras más vueltas tiene un cable, o mientras más espiras tiene, más intenso es la diferencia potencial. ¿Ya? O sea, más voltaje produce. Y mientras más grande sea el cambio, y por eso aquí es re importante los imanes, porque si se fijan, si tenemos un imán cototo, un imán grande con muchas líneas de campo que pueda generar, entonces más intenso va a ser la FEM. ¿Cachai? O, otra alternativa, si el tiempo en que hacemos este movimiento es corto, o sea, el delta T es chiquitito, entonces también aumenta la FEM. Entonces, tenemos varias alternativas. Como ustedes pueden ver aquí, bueno, o tenemos un imán súper potente que genere grandes cambios en el flujo magnético para poder aumentarlo, y por eso se necesitan imanes grandes, si es que quieren, ¿ya? O le damos muchas vueltas a las espiras, tenemos infinidades de espiras, no sé, en general una bobina, que es un arreglo de espiras, una bobina en general tiene 2000, 5000 vueltas, no hay problema en eso, ¿ya? Entonces uno le pasa un imán relativamente normal y puede generar grandes voltajes. O lo otro es que lo hagan muy rápido. ¿Ya? Entonces, si lo hacen muy rápido, entonces también pueden generar una gran FEM. ¿Ahí sí? ¿Entendido, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Mejor? Profe, una consulta. Y si, por Diga. ejemplo, el imán pasa a velocidad constante con esta fórmula y todo, igual vendría siendo cero, ¿cierto? Ya. Aunque Si pasa, tuviera hartos espirales, ¿o no? ya, pero mira, ahí la respuesta que tengo para lo práctico es, comillas, no. Porque, mira, si tienes una espira aquí, y voy a poner un imán normal, el mismo imán todo el rato, ¿ya? Aquí está el imán lejos. Y aquí voy a decir, una de esas 3 líneas que acabo de dibujar, entra, ¿cachai? Y va directo para allá. En cambio, si está cerca, voy a dibujarlo con otro color. Ahí si te fijas, las 3 líneas pasaron por, norte y sur, por la espira. Entonces, si aquí pasó una línea y aquí pasaron 3, ya hay un cambio en el flujo magnético.
¿Cachai? Entonces, si se mueve a velocidad constante, no importa, porque de todas maneras el campo magnético que tiene un imán como este se tuerce, por ejemplo, en el espacio. ¿Cachai? Entonces, lo más probable es que si está lejos se te arranquen algunas líneas y cuando lo acerques se metan todas. Entonces, eso sí va a generar un cambio y por ende, si se mueve a velocidad constante, bueno, igual hay cambio en el flujo magnético, por ende, igual hay corriente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Y es una corriente continua? No necesariamente, porque si tú metes o sacas, o metes y sacas el imán, vas a generar corriente para un lado y corriente para el otro. Entonces debería ser corriente alterna. Por lo menos en este ejemplo. ¿Sí? Ya. Veo que hay dudas en algunos casos, pero se pueden sobrellevar. Ya, y esto es lo último y con esto termino, porque el resto son ejercicios para poder evidenciar. Esto es una ley, otra ley más, y es la última que nos queda en electromagnetismo, y se llama la ley de Lenz. La ley de Lenz, hacia dónde se genera la corriente o el campo que se induce en una espira. ¿Ya? O sea, para saber hacia dónde va, uno ocupa la ley de Lenz. Ahora, miren, tienen que acordarse de un puro caso, y aquí les pido que por favor miren mi cámara. Porque, ¿qué es lo que dice la ley de Lenz? Mira, si tú tienes un imán, esta es la forma más fácil de aprendérsela y en realidad tengo otras, pero las otras realmente son muy complejas, entonces involucran mucho cálculo y cuestiones. Entonces, tenemos una espiral, me voy a poner más lejos. Ups. Ya, tenemos una espiral, tenemos un imán. ¿Qué es lo que dice la ley de Lenz? La ley de Lenz dice que si tú pones el norte, o sea, el campo magnético apuntando para allá, hacia la espiral, y esto es muy parecido a las leyes de acción y reacción, ¿ya? La espira automáticamente, sola, por el hecho de que le están acercando un norte, ella va a generar como una especie de imán, solo, espontáneo, para el otro lado. O sea, el norte va para allá. ¿Cachai? Esto es como que se resiste un poco a que le pongan un imán. ¿Cachai? Entonces, para evitar que entre, la espira sola genera un imán para el otro lado. ¿Y qué implica eso? Que si la espira produce un imán para el otro lado, cuando tú estás metiéndole el norte, por así decirlo, cuando tú lo estás poniendo, este es solo un caso, estás metiéndole el norte para allá, esta cuestión genera un norte para acá, ¿y qué es lo que pasa? Mano derecha, la corriente que ustedes van a tener va a ir en esta dirección. ¿Ya? Por eso es importante entender la regla de la mano derecha. Insisto, hoy día es complejo la clase, pero quiero que quede claro esta cuestión. Si ustedes saben un primer punto, este primer punto ejemplo que les estoy poniendo, van a entender los demás. Insisto, quiero saber si es que se entiende lo que les estoy explicando. Si ustedes acercan un norte para acá, la espira va a generar un campo magnético para acá, y ese campo magnético implica que la corriente va a ir en esta dirección. Va a ir girando hacia acá. ¿Cachai? Y es evidente, porque si la corriente va para allá, fíjense que los dedos están apuntando en este sentido. ¿Ya? Esto pasa siempre. La pregunta es, ¿se entendió este primer ejemplo, chiquillos, chiquillas? Por favor, en Meet. Ayúdenme con eso. ¿Se entiende o no? Los demás, las demás. Insisto, es como una acción y reacción, ¿eh? O sea, si ustedes le ponen un norte, esta cuestión genera solo un norte para el otro lado, como para resistirse, para repelerse, ¿cachai? La naturaleza es bien especial en ese aspecto. ¿Ya? Los demás, las demás, ¿sí o no? Por favor. ¿Sí? Ya, y aquí es donde viene la parte compleja. Si entendieron este ejemplo, el del norte acercándose, están salvados, están salvados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa después? Cuando ustedes ponen el norte, ya, sabemos que se genera un norte para el otro lado. Pero si empiezan a sacar el norte, así, no me veo. Me ven bien, ¿cierto? Sí, no, sí. Sí, se ve bien, ya. Si ustedes ponen el norte, se genera el campo magnético para acá. Pero si sacan esta cuestión, produce el efecto contrario. Entonces ya no es el norte para allá, va para el otro lado. Y la corriente invierte su sentido. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le hacen esto a la espiral, la corriente fluye para acá, pero si sacan el norte, el campo magnético va para el otro lado y la corriente empieza a girar para el otro lado. ¿Ya? Entonces, hacen esto,
gira para allá, perdón, gira para allá, lo sacan, gira para el otro lado. Entonces generan corriente alterna por poner o sacar el norte. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Hasta aquí? ¿Sí? La Marti me dice que sí. ¿Los demás? Ya, ok. Piensen ahora, miren, ¿por qué es tan importante entender el tema del norte cuando se va para allá? Porque cuando sacan la cuestión, va al revés. Ya, eso es fácil. Y para el sur, que es muy difícil a mí me cuesta mucho pensarlo, y miren, imagínense que yo que soy el profe que me cuesta, yo sé que a ustedes les va a tomar un poco más de tiempo. Miren, si ustedes van con el sur para acá, no se va a generar la cuestión para acá, se va a generar para allá. ¿Cachai? Es todo al revés. Entonces ponen un sur para allá, se genera un campo magnético para el otro lado, entonces la corriente va para acá. Y si sacan el sur, se genera para acá y la corriente va en el otro sentido. ¿Ya? Bueno, son varios casos, pero creo que vale la pena ahora empezar a jugar con esto. ¿Ya? Vamos a jugar con un primer ejercicio antes de cerrar la clase, porque en realidad, como les digo, es complejo. ¿Ya? Es complejo. Pero supongo que con un ejercicio podemos ayudar. ¿Ya? Voy con este primero y traten de visualizarlo, por favor, el que estoy presentando. Dice, en una región donde existe un campo magnético uniforme, que es ese que está saliendo de la pantalla, apunta hacia ustedes, perpendicular al plano de esta página, tal cual les acabo de explicar, ingresa una espira rectangular, o sea, un alambre así, tal cual. La fuerza resultante sobre la espira, este es uno de los problemas más difíciles que van a encontrar en su PTU si es que llega a aparecer. Bueno, por ende, si es uno de los más difíciles, les puedo asegurar que si están apelando a los 850, es probable que uno de estos vaya a hacer que ustedes se diferencien de la población de Chile, porque este no lo responde nadie, casi nadie. Entonces, para que lo tengan presente, bueno, dice, la fuerza resultante sobre la espira cuando está ingresando al campo, si su velocidad es la indicada con una flecha, es hacia bla. Ya, en palabras sencillas, nos están pidiendo hacia dónde va la fuerza resultante sobre la espira, porque al parecer hay una fuerza aquí. Entonces, miren, los voy a ayudar haciéndolo yo, pero quiero que me digan primero lo siguiente. Acá no hay campo en este sector. Chuta. Acá. Está bien laggy mi compu. ¿Qué pasa aquí con esta cuestión? Ya. En este sector no hay campo. Y entonces, precisamente al no haber campo, cuando se acerca esta cuestión, ¿qué es lo que empieza a pasar en la espira? ¿Se le empiezan a sumar o se le empiezan a quitar líneas de campo por dentro? Chiquillos, chiquillas, ¿me pueden responder en mí? ¿Se le suman o se le quitan líneas de campo que están pasando por su interior? Cuando esta cuestión se está moviendo para allá. Se le suman. Muy bien. Entonces, en base a que se le están sumando, estamos diciendo que el flujo magnético está aumentando. Por ende, hay variación. ¿Cierto, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya. Ok. Tenemos eso entonces. Si se le está sumando flujo magnético, entonces estamos diciendo que el flujo magnético es positivo. Entonces, es como estar acercándole un imán desde atrás. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Es como estar sumándole o acercándole un norte, pero desde la parte de atrás de la pantalla. ¿Cierto? Confírmenme, por favor, si es que lo que acabo de decir lo entendieron. ¿Sí? Es como si de atrás de la espira estuviesen acercándole un imán con el norte mirándole a las caras. ¿Sí? ¿Confirmado? Ya. Y si eso es así, entonces esta espira, por la ley de Lenz, está generando un campo al revés. O sea, el campo que está generando la espira entra. Por favor, díganme si se entendió esta cuestión. ¿Sí? ¿Sí? Este pueden entender cualquier otro, ¿eh? Por si acaso.
Ya, si el campo va para dentro de la pizarra o dentro de esta cuestión, la corriente va para acá. Por la regla del tirabuzón, entonces ustedes meten la mano derecha, ¿ya? Y si el campo va para adentro, entonces alrededor iría la corriente. ¿Confirmado, no, chiquillos, chiquillas? Por favor, vamos paso a paso. ¿Confirmado? Antes de terminar. ¿Sí? Los demás, las demás. Ya, muy bien. Y ahora, como ustedes bien saben, regla de la mano derecha de nuevo. En la parte de arriba de esta espira hay partículas positivas moviéndose hacia la derecha. Pero hay un campo desde afuera, no el de la espira, desde afuera, que está apuntándoles hacia la cara. Entonces hay una fuerza de Lorentz, o una fuerza, aplicándose hacia abajo, en este lado de aquí, en la parte de arriba del cable. Y de la misma forma habría una fuerza aplicándose hacia arriba, desde la parte de abajo. Porque la partícula va hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, el campo sale, y entonces la palma apunta para arriba. Entonces, si se fijan, esas dos fuerzas se anulan, ¿cierto? Cuesta, cuesta, cuesta. ¿Pero se entendió lo que acabo de decir o no? Regla de la mano derecha, entonces aquí, con el campo de afuera, las cargas, ahí, la corriente inducida, etc. ¿Cierto? Y como esas dos fuerzas se anulan, fíjense, aquí hay dos más. Aquí, como no hay campo, no hay fuerza, la fuerza es cero. Pero en este lado se ejerce una fuerza para acá, hacia la izquierda. Entonces, cuando ustedes meten a la espira, por así decirlo, y la hacen pasar por un imán, la espira se va a resistir al paso porque va a sentir una fuerza para la izquierda. La respuesta correcta debería ser la B. ¿Se entendió, no, chiquillos, chiquillas? Porque este era uno de los ejercicios más peludos que tenía para poder mostrarles. Ya, lo último no. Aquí. Hasta eso. Hasta ahí estamos. ¿Se entiende por qué esas dos fuerzas van para arriba y la otra va para abajo? Hasta ahí sí, ¿cierto? Ya, de la misma forma, fíjate aquí, la corriente va hacia abajo, en este sector. Si la corriente va para abajo, el campo sale, te queda mirando a ti, la palma apunta hacia la izquierda. Por ende, hay una fuerza hacia acá. ¿Ahí sí, Jan? ¿Cachai? Pero esa fuerza, la que apunta hacia la izquierda, no se equilibra con la del lado, porque aquí no hay campo. Aquí la corriente fluye nomás, pero no hay nadie tironeando, no hay ninguna fuerza Lorentz. Entonces, la suma de esa fuerza de abajo, la suma para arriba, esas se eliminan. La de la izquierda no se elimina con nadie, y la derecha no hay, porque aquí no hay campo. Entonces, la fuerza resultante sobre la espira debería ser hacia la izquierda. ¿Ahí sí? Ya me tomé 3 minutos, chiquillos, chiquillos. Mucho mejor. Miren, este debe ser el ejercicio más peludo que hay en términos de la PTU. Creo yo. Porque fíjense todo lo que tuvimos que ocupar. Conceptos de fuerza, el problema de la regla de Lenz, fuerzas de Lorentz, el problema de la corriente, ¿sí? Cómo interactúa una partícula cargada con un campo. Y por supuesto magnetismo. Este lo tiene todo. ¿Ya? El ejercicio más complejo y que de alguna manera puede ayudarles mucho más si es que ustedes están apelando a un puntaje nacional. Les puedo asegurar que este ejercicio no lo responde casi nadie. Así que si llega a aparecer y ustedes lo pueden responder, son candidatos o candidatas. ¿Ya? Bueno, aquí pasa más o menos lo mismo, ¿eh? ¿Ya? Pero aquí les doy la pista como para que se puedan ayudar. Acuérdense que aquí el campo entra por este lado de acá y se vuelve chico mientras más lejos están. Acuérdense que eso es de la clase pasada. ¿Ya? Y aquí entra, o sea, perdón, sale, pero se vuelve más débil a medida que se aleja. ¿Ya? Esos son los tips para poder responder. Miren, chiquillos, chiquillas, yo sé que terminé como medio tarde, pero les subí videitos para poder ayudar a su ticket de salida. Entonces, como para poder terminar y no quiero ocuparles más tiempo, su ticket de salida va a quedar abierto, la metacognición también, que es en nuestro peer deck, ¿ya?
Y para que sepan, el ticket de salida ahora lo pueden editar, entonces si se equivocan o si no es el puntaje que ustedes quieren, entran nuevamente y lo modifican y pueden ver las pistas que yo también les dejé ahí para poder resolver. Cambié el formato, no les voy a decir cómo se resuelve, sino que les voy a dar pistas respecto de cómo se resuelve. ¿Ya? Entonces, si se equivocan ahí, no hay problema, pero la idea es que puedan seguir consultándome y masticar esta información, porque ya se acabó la unidad de electromagnetismo y la próxima clase nos dedicamos a puro trabajo. ¿Ya? Como ejercitar, en verdad. ¿Entendido, no, chiquillos, chiquillas? Bueno, ahí tienen el último ejemplo, que es el del motor eléctrico, ¿ya? Si logran entender eso, les puedo asegurar que esto es literalmente una maravilla. La próxima semana les comento con ejemplos aquí, porque voy a traer todo mi arsenal de cuestioncitas y leceras, chiches, para poder mostrarles realmente cómo funciona en la vida real. ¿Ya? Porque esto es verdad. Aunque no lo crean, no estamos aprendiendo así como material académico. Ustedes pueden armar un motor y pueden generar ahora electricidad de lo que ustedes quieran. Bueno, con un cable y un imán, por supuesto. ¿Ya? Ok, me quedo al debe entonces con esto y la próxima semana full ejercicio. ¿Ya, chiquillos, chiquillas? No les quito más tiempo, voy a dejar de grabar. Y bueno, por supuesto vamos a revisar el ticket de salida.